Muy buenos días. Ya es domingo. Es tiempo de que vayamos despertando y de que escuchemos con atención la palabra de Dios. No me canso de decirlo una y otra vez. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y tomamos la decisión de obedecerlo, de seguirlo, es cuando los milagros suceden en nuestra vida. O sencillamente cuando nos liberamos y emprendemos el vuelo hacia la felicidad, que es hacia Él mismo. Hoy en el Evangelio voy a decir que es un Evangelio demasiado profundo, demasiado denso. Pudiéramos detenernos en cada frase. Y sí, hay muchos tratados sobre este Evangelio. Algunos de ellos le dedican a una frase un volumen completo para poder meditarla. Tratar de leer el Evangelio que vamos a escuchar el día de hoy de una manera muy rápida seguramente nos va a dejar con una impresión quizás equivocada. Tendríamos que ir más específico. Y aunque el Evangelio que vamos a escuchar el día de hoy es de San Lucas, de una vez te lo digo, en la versión que nos presenta el Evangelio de San Mateo, las bienaventuranzas, ya le he dedicado algunos videos para hablar de una manera muy detenida sobre cada una de las bienaventuranzas. A veces me he tardado hasta 1 hora en solo una bienaventuranza y eso que he tratado de resumirlo mucho. Esto lo puedes encontrar en los videos que están titulados Carta de Amor. Y no tiene pierde porque están todos en el seguimiento, llevan el orden del Evangelio de San Mateo. Pero hay una diferencia entre San Mateo y San Lucas, porque San Lucas no solamente nos presenta las bienaventuranzas, sino también nos empieza a presentar los ay de ustedes, que vendrían siendo como las lamentaciones. Sin más preámbulo, te invito a que prestes atención a todo el Evangelio. No te quedes solamente en una cita, no te quedes solamente en una frase, sino más bien trata de escuchar todo el Evangelio, porque la primera impresión completa es la que nos va a ayudar a poder entender cada parte de esta sinfonía. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. ¡Ay de ustedes los que se hartan ahora! Porque después tendrán hambre. ¡Ay de ustedes los que se ríen ahora! Porque llorarán de pena. ¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe! Porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Cuando leemos este evangelio a veces decimos, ¿y con qué me quedo? Todo es tan profundo, pero como te dije, escuchándolo todo completo, vamos a poder ver la sintonía o la armonía o cómo de un péndulo, de una posición, nos va a llevar a la otra. Jesús no está hablando de una manera material, porque pone los dos extremos, el que tiene hambre como el que está saciado. El que tiene hambre va a quedar saciado, pero el saciado va a padecer hambre. Entonces no está hablando de algo material, sino más bien está hablando, pudiéramos decir, de la actitud que alguien tiene cuando está con hambre, cuando está sufriendo, cuando está buscando algo, cuando padece algo, cuando es pobre. La actitud que se tiene. Alguien puede ser rico y tener la actitud de pobre.
Creo que ya vamos entendiendo mejor por dónde va. Ahora, no te quedes con la idea de alguien que es ambicioso, sino Jesús no está hablando del dinero, sino de algo más. Vamos viendo de una manera muy rápida. Dichosos los pobres. Bueno, los pobres es aquel que necesita. Y en el Evangelio de Mateo incluso pone los pobres de espíritu, es decir, los que reconocemos nuestra necesidad. Y ahí hay una gran diferencia. Hay muchos que no se reconocen necesitados. Y si tú no te reconoces necesitado, nunca vas a buscar lo que necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas el día de hoy? Alguien podrá decir, pues no necesito nada. ¿No necesitas un amigo? ¿No necesitas amor? ¿No necesitas que alguien te consuele? ¿No necesitas un abrazo? ¿No necesitas ser apreciado? Si tú te reconoces necesitado, entonces eres pobre. Porque estás buscando, y esa actitud de pobreza, de reconocer nuestra pobreza, nuestra limitación, es la que nos va a abrir a la capacidad de buscar a Dios. Cuando Jesús menciona las lamentaciones, ¡ay de ustedes los ricos! ¿Verdad? Porque después van a sufrir, porque en su riqueza encuentran su consuelo y ya no buscan más. Después se van a dar cuenta al final de la vida que todo el dinero que tenías, que todo tu falso consuelo, lo único que hizo fue herirte y dejarte en la soledad, sin amigos, sin amor. No es el dinero el problema es en dónde estás poniendo tu consuelo, en dónde estás poniendo tu interés. ¿Reconoces que somos necesitados? El ser humano, no recuerdo qué filósofo decía eso, el ser humano es un ser siempre en necesidad. Pero aquí pudiéramos decir nosotros, ¿cuál es la necesidad que más carecemos, que nunca es saciada? Alguien va a decir, pues la necesidad de comer. Imagina que te sacaste la lotería, ya se resolvió la situación económica, pero hay otra necesidad que no se resuelve, que es el buscar continuamente a Dios, el buscar amor, el buscar reconocimiento. Aún los esposos, aunque se amen mucho, siempre van a estar en la necesidad de una caricia, de una palabra de reconocimiento de su pareja. Es esa necesidad la que hay que reconocer en nosotros. No vivas por este mundo como si no necesitaras nada y como si todo te valiera. Porque ten cuidado, ahí es donde Jesús dice, ¡ay de ustedes, los ricos! Pudiéramos decir el día de hoy, los que se sienten muy ricos. Porque en realidad no se están dando cuenta de la carencia y al final, cuando abran los ojos, se van a dar cuenta de que cuánto tiempo perdieron. En la misma sintonía están los que tienen hambre. En otro texto Jesús dice los que tienen hambre y sed de justicia. Porque cuando tienes hambre buscas. Cuando tienes hambre abres el refrigerador, vacías, abres los cajones, estás viendo qué comer. Bueno, el hambre de la que Jesús está hablando es del hambre de justicia, es el hambre de paz, es el hambre de querer que las cosas cambian. Algunos incluso han usado esta frase para decir hambre de dinero para que busques y seas millonario. No va por ahí, pero la idea es que cuando tú tienes hambre, tú te mueves. En cambio, aquel que no tiene hambre, aquel que ya se ha saciado, ¿cuál es la actitud de alguien que ha comido mucho? Sentarse en el sofá y ver la televisión. Jesús dice, no, dichoso cuando tú tienes hambre, cuando estás en movimiento. Y al igual que la bienaventuranza anterior, hay un movimiento interior de búsqueda que no se sacia, porque lo que buscamos es mucho, mucho más grande, que se nos va revelando como a gotas. Diría, me parece que en San Juan de la Cruz, mientras más busco a Dios y más se me revela, más necesidad tengo de Él. ¿Por qué? Porque me doy cuenta quién es Él. Y mientras más lo conozco, más me enamoro y más busco a Él. De esa hambre es la que Jesús está hablando. Cuando el deseo que tenemos es tan profundo que hasta nos provoca, pudiéramos decir, una necesidad física. El enamorado no se cansa ni descansa. El que busca a Dios es capaz de hasta desvelarse en oración y leyendo la Sagrada Escritura. Se convierte en una necesidad física primordial de primer grado. La siguiente bienaventuranza es el que llora. Bienaventurados los que lloran.
Alguien pudiera decir, ay, entonces hay que ser sufridos y como las lloronas del pueblo. No, 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 no. Jesús no habla de manera material. Y en la misma sintonía lo podemos nosotros mencionar con, ay de ustedes los que ahora ríen. Bueno, la risa, el llorar es solo una expresión. Ahora, el llorar es aquel que sufre. Denota, sí, lloras en cierta forma porque sufres. Pero ¿cuál es el sufrimiento del cristiano? La ausencia de Dios. Y aunque esté en un estado de gracia, el saber, ¿verdad?, que pudiéramos perder a Dios o que no tenemos aquí todavía la gloria por la cual fuimos creados, nos causa una especie de añoranza que nos hace gemir, que nos hace buscarlo. De algo así Santa Teresa de Ávila menciona en uno de sus poemas cuando dice, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, pues tan larga vida espero que muero porque no muero. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que es privación de vivir. Pues tan larga vida espero que muero porque no muero. O sea, pudiéramos imaginar a Santa Teresa quizás hasta llorando, diciéndole a Dios, te necesito. Tú eres mi consuelo, no las cosas de aquí de la tierra. Esto no me causa realmente felicidad. Tú eres la fuente de mi felicidad, de mi alegría. Sí, es cómodo. Hay una comodidad, hay una especie de placer estar aquí en la tierra, pero la verdadera felicidad solamente en Él. Por eso la otra parte, ¿verdad? Cuando dice los que se hartan, los que ríen, ¿verdad? Ellos ya están satisfechos, estancados, ya no avanzan. Se quedaron en este plano, como dice el Evangelio, en el llano. Por eso Jesús quiere sacarlos del llano y llevarlos a las cumbres. ¿Recuerdas todos esos textos cuando hemos meditado sobre lo que significa la montaña contra el llano o el nivel del mar? Pues Jesús llegó, bajó al llano y trata de sacudir a estas personas para que se eleven, para que crezcan, que no se queden en el mismo nivel, que suban. Ahora, esa bienaventuranza, cuando los aborrezcan, cuando los persigan, cuando los difamen por causa del Evangelio, claro está, no porque hayan hecho algo malo, sino por causa del Evangelio serán dichosos. Y menciona lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los profetas, con los hombres justos, y que sigue sucediendo el día de hoy. Piensa en esto, compañeritos de la escuela. Los malos usualmente le hacen bullying al bueno, al que hace la tarea, al que cumple, al que es respetuoso. El niño, el estudiante bueno, el que no se burla de nadie, él es la víctima. Los que se burlan no son la gente buena. Bien, es preferible estar en el lado de los que somos perseguidos que de los que estamos persiguiendo, calumniando y burlándonos de los demás. En el Salmo primero nosotros encontramos eso, dichoso el que no se sienta en la banca de los burlones. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que estamos actuando bien. Las personas buenas no se burlan de los demás. Son los malos los que se burlan de los demás. Como te das cuenta en este texto, tendríamos que leerlo y volver a leerlo y tratar de aplicar cada bienaventuranza o cada lamentación en nuestra vida y darnos cuenta que tenemos que despertar, que tenemos que darnos cuenta del hambre, de la necesidad, de las carencias que tenemos para poder entonces buscar saciarlas. Si no te das cuenta de esto, correrás el grave peligro de quedarte en el mismo lugar y nunca avanzar. Tu meta no es esta. Es mucho más elevada y hay que buscarla solamente en Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que sacia nuestro corazón, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz dice, ¿verdad? Mientras más buscas, más vas a encontrar. Mientras más alta sea la meta, más lejos vas a llegar. No te contentes solamente con las cosas pequeñas, con lo que tienes aquí. Tu corazón, dice San Agustín, está hecho al tamaño de Dios y solamente en Dios vamos a descansar. Cuentan por ahí
que había un hombre que tenía un huerto de naranjas muy grande y que en una ocasión él quiso regalar naranjas al pueblo. Él dijo, voy a regalarle naranjas a los pueblos. Toda esta huerta, todas estas naranjas siempre las uso para exportaciones al extranjero y los ciudadanos nunca prueban qué deliciosas son estas naranjas, así que hoy se las voy a regalar. Y puso varios letreros a lo largo de la ciudad diciendo, a lo largo del pueblo diciendo que en el huerto de él se regalan naranjas. Pues se acercó mucho tipo de gente. Gente incrédula que no llevaba nada, no iba preparado, se acercaron al huerto y nada más por preguntar dijeron, ¿es cierto que aquí están regalando las naranjas tan famosas mundialmente? Y la gente les decía, sí. Y ellos decían, ¿me podrías regalar algunas? Y extendían sus manos y les daban lo que podían cargar en sus manos. Otra gente iba un poco más preparada, iba con unas bolsas y les llenaron las bolsas de naranjas. Pero hubo alguien que tuvo mucha ambición, alguien que se dio cuenta de la necesidad que él tenía y de la oportunidad que estaba viendo. Se acercó con un camión y le llenaron el camión. Se fue. La vida es así. Dios nos está ofreciendo no naranjas, sino su amor y su bendición. Pero para poder nosotros recibirlo, habría que darnos cuenta primero de la necesidad que tenemos para después saber que podemos tomar y recibir lo que Dios nos da, su amor, su paz, su espíritu. ¿Qué tan grande va a ser lo que tú recibas de Dios? ¿Qué tanta hambre tienes? ¿Qué tanto estás buscando el consuelo en Él? ¿Qué tanto estás sintiendo la necesidad de Dios en tu vida? Mientras más grande sea tu recipiente, mientras más grande sea tu necesidad, más vas a ser saciado de las cosas eternas que Dios te ofrece. Que tengas un excelente día.